Bueno, bienvenido. Vamos a tratar este tema el día de hoy. La roca que seguía a Israel está basado en la Parashat Jucat y eh, vamos a analizar lo que dice el texto. Vamos a analizar qué dicen comentaristas rabínicos y vamos a compartir qué dice el Brit Hadashah, el pacto renovado o el Nuevo Testamento. Así es que bienvenidos. Vamos a ver en la página, no, ¿cuál página? Vamos al libro de Números, capítulo 21. En el libro de Números 21, que corresponde obviamente a la porción de estudio de la semana que acabamos de pasar, hay un pasaje que es demasiado interesante entre muchos, ¿verdad? Que hay aquí en esta porción para analizarlo y vamos a dedicarle el tiempo el día de hoy porque narra un incidente dentro de las quejas que el pueblo que salió de Egipto venía desarrollando en el desierto, venía expresándose. Bueno, una de estas es registrada en este capítulo y dice lo siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo acampó en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Acuérdense que Miriam, María, en segundas versiones, estoy aquí colocando la Reina Valera 2015. Miriam fue la hermana mayor de Moisés, fue hermana también de Aarón. Bueno, el texto bíblico nos dice que llegando a este lugar, allí en Cádiz, allí murió Miriam, María, y fue sepultada. Como no había agua para la congregación, dice el versículo número 2, se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía contra Moisés diciendo, ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Y agrega, ¿por qué has traído la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? Dice la pregunta es interesante porque si nosotros replanteamos esta pregunta, es decir, ah, aquí la pone. Si nosotros nos replanteamos esta pregunta, ¿quién fue el que llevó al desierto al pueblo de Israel que salió de Egipto? Sin duda vamos a responder que fue Dios. Oh, claro, estamos hablando de que fue utilizado Moisés como el guía, el enviado para que éste llevase a Israel hacia la tierra prometida, pero Dios fue el que envió desde luego a Moisés y Dios fue el que le dijo al pueblo y el pueblo de hecho también decide seguir a Moisés, seguir a Dios. No fue nada impositivo, todo fue de manera voluntaria, podemos decir sin duda, acerca del pueblo, todos. Sigue. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Si hablamos de un desierto, hemos dicho que cualquiera puede decir, si no está acostumbrado a vivir ahí, sin duda no puede decir que es malo. Pues no vas a encontrar nada para comer, no vas a encontrar tan fácil alimento ganado, no vas a lo mejor hay una liebre, allá a lo mejor encontrarás una lagartija por ahí corriendo, pero cosas propias del desierto puede uno encontrarse, sí, pero no es tan fácil. Y dice que pues, ¿para qué nos llevas a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas o granados. Obvio, un desierto no tiene nada de esto. Ni siquiera hay agua para beber en este lugar.
hay que poner atención porque esta queja es lo que marca este capítulo, es decir, todo el tema principal o todo el desarrollo de esta queja se da porque no hay agua. Pero pues obviamente hacen recordar que no existe alimentos, no hay nada en el desierto como para poder tener allí para cazar y tener el alimento. No, no hay ahí como árboles frutales. Desde luego, pues no existe, es un desierto. Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación hasta la entrada del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, es decir, fueron a buscar la ayuda de Dios y a expresarle lo que estaba pasando en su pueblo. Entonces se le apareció la gloria del Señor, esto es a Moisés, y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara, tú y Aarón, tu hermano, re- hablen, perdón, reúnan a la congregación y hablen a la roca ante los ojos de ellos, para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado. Moisés tomó la vara de delante del Señor como le había mandado el Eterno. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y él les dijo, escuchen rebeldes, sacaremos para ustedes agua de esta roca. Es decir, vean el reto, ¿no? Moisés retando al pueblo. Sacaremos, esto es normal, esto es común, que yo le diga a la piedra sal, agua, derrama agua, brote agua. Obviamente estaba buscando que ellos prestaran atención a este fenómeno que iba a pasar. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con la vara 2 veces y salió agua abundante de modo que bebieron la congregación y el ganado. Este es el milagro central ante la petición de un pueblo que estaba quejándose por agua y que a la luz de lo que estamos viendo, tras la muerte de Miriam, María, la hermana de Moisés, inmediatamente hay esta queja y luego se da este fenómeno, un milagro, es decir, les dice Moisés, ustedes vean, ¿será normal que vaya a salir agua de este? Esta pregunta es un tanto interesante, muy interesante. Ahorita van a ver por qué digo, porque, ay, no sé qué, le moví algo aquí, pero creo que estamos bien. Sí, ahí está. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los milagros que vienen registrados en el libro de Números replantean lo que vamos a ver, pero ahorita lo seguimos viendo. Vamos allá al libro Números, seguimos 23 y dice, estas son las aguas de Meribá, porque allí contendieron los hijos de Israel contra el Señor y él manifestó su santidad entre ellos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Ok, bienvenida, hermana Leo. Entonces, damos una pequeña pausa porque cuando estamos viendo acerca de este ejercicio, yo les dije, la pregunta que hace Moisés en torno a, ¿es común lo que salga agua de esta piedra? Nos lleva a replantear una pregunta. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que había pasado desde la salida de Israel de Egipto hasta el momento en el que estamos viendo que se está quejando aquí en el capítulo 20 del libro de Éxodo, de Números, perdón, Números? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que había pasado para podernos dar una idea? Porque recordemos que fueron 4 décadas prácticamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Dice la pregunta aquí en el monitor que le estoy colocando en este momento. Dice lo siguiente. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Bueno, aunque el texto no es explícito al decirlo, los exégetas cuando analizan y tratan de poner en el tiempo y espacio los eventos, dice que había pasado 38 años. Según el comentario de Humash que tengo aquí a mi alcance en este lugar,
hace mención de que se dio allá en este, ¿cómo se dice? En un lapso de 38 años. Imagínese usted, 38 años estando eh, después de la salida de la tierra de Egipto y hay estas quejas. Ahora viene la otra pregunta. Fíjese, esta pregunta también es interesante. Vamos a ver qué pusieron por acá. Ah, gracias, Semanaleo. Vamos a ver qué dice. Mire esta interesante pregunta. Vamos a ponerla. Ah, ok, que estoy acá acomodando. A ver, ahí está. Vamos a poner esta pregunta. ¿De dónde estaban tomando agua en el desierto todo ese tiempo? Una vez más, yo hice la pregunta. Bueno, si habían pasado 38 años aproximadamente, como presentan algunos exégetas, luego entonces vamos a pensar de dónde tomaron agua todos esos años. ¿De dónde? ¿Cuál fue la fuente para poder tomar agua hasta que no llegó aquí esta queja, la que vemos registrada? Pero por lo que podemos ver, 38 años, bueno, ¿y de dónde habían tomado agua? Recordemos nosotros que cuando sale Israel de Egipto, al poco tiempo, también se habían quejado no solamente de pan o comida, porque vemos que Dios les da el maná, les da aves para el consumo, sino que también vemos que el pueblo se había quejado de agua, es decir, no había agua. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice Éxodo 17, muchos años atrás de Éxodo 20, en la región de Refidim, ya se habían quejado por agua y dice lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas según el mandato del Señor y acamparon en el Refidim donde no había agua para el pueblo. Entonces podemos ver nosotros que en ese lugar ya se habían quejado unos 30 y tantos años, 37 años atrás, 38 años, ya se habían quejado aproximadamente de agua y obviamente lo que podemos ver nosotros es que había pasado todo este tiempo y allí también se vuelven a quejar. Ahora dice lo siguiente. Desde luego que el pueblo se quejó y obviamente Dios les dio agua como lo vemos ahí. Vemos en el versículo número de Éxodo 17, versículo número 6, esta parte. He aquí, yo estaré delante de ti, fue una instrucción que Dios le da a Moisés. Allí sobre la peña de Oreb, tú golpearás la peña. Vea que en este caso hay un comparativo entre las dos narrativas. Y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es decir, durante más de 3 décadas que había pasado entre uno y el otro, en ese espacio, bueno, vamos a ponerlo de esta manera, entre la primera queja del agua y que Dios les da, y que Dios le dice a Moisés, golpea la peña, pasaron 38 años y luego vuelve a haber una queja sobre esto de que no hay agua, pero ya Dios dice no que golpee, sino que le debe de hablar a la roca. Esos 38 años no vemos quejarse nuevamente de agua. Es decir, entre estos dos episodios, del capítulo 17 al 20, que parece corto entre los capítulos, pero imagínense el paso del tiempo según los exégetas, había pasado casi las 4 décadas. No hay otro registro en base de que faltara agua.
Entonces viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible eso? No había falta de agua en ese espacio. ¿Por qué asumimos eso? Pues porque obviamente no vemos nosotros que haya estado otra queja registrada. Sigamos. Entonces no vemos nada. Recuerden que están en el desierto. Así es que, ¿cómo es que no ven? ¿Cómo no tenemos otra queja registrada? Es entonces que viene a replantearse esta inquietud. ¿De dónde la tomaron, pues? O sea, no hay agua en el desierto. ¿De dónde tomaron agua durante ese espacio de la primera queja a la segunda queja, en un intervalo de 38 años aproximadamente? Y aquí es donde viene lo interesante de los comentarios, porque los comentaristas, pues al tratar, esto es lo rico de los comentarios, se busca el responder a inquietudes propias que nos generan cuando andamos leyendo la Biblia, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquello o el otro. Hay que indagar. Entonces, ¿de dónde la tomaron? Y vea que los sabios ofrecen una respuesta muy creativa a esta interrogante. Si no hay registros de quejas, entonces había agua. Y si había agua, ¿de dónde agarraron agua? Y aquí es donde viene esta inquietante comentario rabínico, donde ellos expresan que la roca que habían golpeado por primera vez, como lo vimos en el libro de Éxodo 17, dice, aquella vez que los golpeó, esa acción generó una fuente de agua, la misma, por cierto, que lo seguía en el desierto. Vamos a ver el comentario. ¿Dónde se encuentra esta expresión? Y usted la puede ver en un comentario llamado Mejiltá. Dice lo siguiente. Subsecuentemente, esta roca que suplía de agua, el capítulo 17 estamos hablando, la que fue golpeada por Moisés, milagrosamente acompañaba a los hijos de Israel a lo largo de su andar en el desierto. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo que los seguía una roca? ¿Cómo? Vean que tratan de responder a esta inquietud. Ok, tenemos bien registrado en la Biblia una queja. Años después, otra queja. Es obvio que en ese lapso de 38 años de separación, tuvo que haber tenido agua Israel en el desierto, porque de lo contrario, pues se hubiese anexado otra queja. Sin embargo, no la tenemos. Así es que en los comentarios rabínicos se hace esta interesante interpretación o esta interesante aportación. Pues lo único que podemos decir es que la roca iba detrás de ellos brotando agua constantemente. Rabbi Julio expresa en su comentario, dice, se me hace muy complejo esto, ¿verdad? Pero para mí sería mejor decir que donde se paraban en el siguiente punto, allí estaba otra vez la roca. Emigraban, salían, acuérdense cómo salía el pueblo de Israel conforme la presencia del Señor se elevaba, entonces el pueblo marchaba. Y al llegar a otro punto, allí estaba milagrosamente la piedra. Este es el comentario que hace Rabbi Julio. Lo comparto así. Desde luego también aporta que uno podría decir, bueno, si Dios ha hecho milagros sorprendentes, ¿por qué no va a permitir que la piedra vaya siguiéndolo? ¿Verdad? Puede ser una explicación quizá así, a brote pronto, ¿no? Así. Pero los rabinos de antaño se imaginaban esto. Es decir, que lo que escuchaban las personas, los discípulos de los rabinos, cuando se les preguntaba,
Pero ¿cómo no se quejaron antes? Eso es lo que respondían. Una roca los iba siguiendo. Y esa roca, la primera, ¿verdad? Que vemos desde el capítulo 17, esa los iba siguiendo y por ende brote y brote agua. Ok, muy bien. Pero si eso así fue y la roca lo seguía, entonces genera otra pregunta. Y esta es la pregunta. ¿Por qué pues se quedaron sin agua? ¿Qué fue lo que sucedió como para que no haya agua si decimos o escuchamos a rabinos expresar que una roca iba acompañando a Israel? Entonces, pues, ¿qué fue lo que sucedió como para que yo no haya agua? Preste atención porque los comentarios rabínicos dicen que fue debido a la muerte de Miriam, que está en el capítulo 20 al inicio, porque al inicio viene que murió y luego, inmediatamente viene la queja del agua, expresan que tan pronto como esa mujer virtuosa murió, es decir, Miriam o María, el agua cesó de fluir. Un famoso comentarista llamado Rashi, de hecho, hasta llega a expresar que este evento, cuando murió Miriam, fue el 10 de Nisan, el día 10. Así lo ponen, obviamente, es un comentario, así lo ponen. Pero dice, pero los méritos de esa mujer, una profetisa, los méritos de esa mujer mantenían el milagro de esa roca fluyendo agua o esa roca que lo seguía fluyendo agua, pero tras la muerte de Miriam, esa situación cambió. Y como yo les pregunté, ok, pero ¿por qué no hay agua? ¿Qué tiene que ver? Miren, vean la forma en que lo miraban, que debido a que no derramaron lágrimas por ella, es decir, no les dolió, según los comentarios rabínicos, esto estoy leyendo obviamente, esto lo expresaba Moshe al-Sheikh, un rabino del siglo XVI, y él decía que debido a que no lloraron por Miriam, entonces las fuentes se secaron. ¿Así? Se- ¿Cómo interpretan todo esto? ¿Cómo lo interpretan? Parece extraño, desde luego uno puede compartir, eso raya en el mito, en la fantasía, pero lo que se compartía, vuelvo a decir, es lo que enseñaban. Hago una recapitulación, pues. Según números 20 en la Parashá Jucat, el pueblo murmura una vez más por agua y Moisés, en obediencia a Dios, se acerca y les dice, pues los rebeldes, ahí les va el agua, aunque Dios le había dicho que no más bastaba con que le dijera a la roca que saliera agua, pues se enojó y le dio dos garrotazos ahí. Sale agua, milagrosamente, pero esto, según los exégetas, ya había pasado unos 38 años desde la primera salida, desde la primera, perdón, desde la primera queja del agua registrado en Éxodo 17, al poco tiempo de salir de Egipto, en el segundo mes, de hecho, dice que el pueblo se queja y en esa ocasión golpea a Moisés una vez la piedra y brota agua. Ya no hay quejas por 38 años. Y la pregunta es esa, ¿por qué? ¿Había agua? Y la respuesta rabínica es sí había agua. Pero ¿cómo había agua? Ah, es que esa piedra los venía siguiendo y esa piedra pues seguía derramando agua. Ok, pero ¿por qué ya no hay agua pues? Oh, es que murió Miriam. Como murió Miriam o María, por los méritos de ella, pues, así se oye muy feo, pero ¿qué tiene que ver eso? Ah, es que no lloraron, no derramaron lágrimas por ella. O sea, ¿cómo lo explican curiosamente en este sentido en torno
a ello. Les comparto todo esto porque la Biblia dice que el personaje más conocido de aquellos que andaban predicando por todos lados en el espacio que tenemos como el Nuevo Testamento, hay un personaje llamado Pablo. Y Pablo es un personaje que, según el texto bíblico, él mismo se expresaba nunca en el sentido pasado, sino siempre en el sentido presente, como yo soy fariseo, judío, de cepa, de hueso colorado, podríamos decir. Orgulloso también al expresar, fui educado ahí, a los pies de Gamaliel. Allí tuve un gran maestro. Estuve en un contacto de información rabínica, para que me entienda. Y les comparto esto porque obviamente a Pablo le llega esta información. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a seguirle. Dice lo siguiente. Miremos lo que escribió Pablo, porque sin duda es interesante. En la carta a la primera de Corintios, 1 Corintios 10:4, estoy leyendo la Reina Valera actualizada 2015. Veamos qué es lo que dice. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Cuando uno lee este capítulo, está hablando de ese peregrinaje en Egipto, perdón, en el desierto, Israel. Una vez más, cuando está hablando Pablo sobre esto, está citando el desierto e Israel y dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa interesante expresión. Es decir, que podemos decir que los comentarios rabínicos en torno a que cómo tuvieron agua, pues durante 38 años antes de esa queja del capítulo 20, es que una roca los seguía. ¿Cuál roca? La primera que he citado en el libro de Éxodo 17 y que según los comentarios rabínicos los iba siguiendo. Y Pablo fue educado en este círculo. Así es que oía sobre esto. Pero cuando él está aportando en la carta a los Corintios, va más lejos todavía. Yo le puse allí puntos suspensivos y ¿qué es lo que venía o qué es lo que viene ahí adelantito? Es esto, eso que está en rojo. Y lo vuelvo a leer. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Mashiach, Cristo en griego, el Mesías. Fíjese qué increíble aportación. O sea que podemos deducir, y en el contexto que acabo de compartir, que Pablo siempre hace bien claro su énfasis. Fui educado en círculo judío, soy fariseo, fui educado por Gamaliel, es decir, no por cualquiera, un gran maestro. Sin duda fue expuesto, podemos decir, bajo estos textos que hemos citado, a los comentarios que hemos compartido. Pero lo enriquece o o va más para allá al decir, déjeme hacer un alto. La Biblia no viene explicando nada de esto, es decir, no explica de dónde se tuvieron agua en esos 38 años, pues. Es la aportación rabínica que dicen, haz que lo seguía. Y es la aportación de Pablo, es decir, que sigue este ritmo en el libro que estoy leyendo de Alfred Edersheim sobre, ¿dónde lo dejo? Este, este libro de Albert Edersheim, Usos y Costumbres de los Judíos, que ya lo terminé.
habla de cómo era una práctica de las escuelas rabínicas y que por eso vemos tantos comentarios y tantos libros que ya hemos aquí algunos tratado como libros jubileos, porque vemos ese patrón de tenía una información, la procesaban y luego le agregaban para poderlo enriquecer y dar respuesta a lo que la Biblia no da respuesta. Entonces, Pablo hace lo propio, escuchó eso por lo que podemos decir y le agrega ese texto para decir, bueno, pues esa roca era el Mesías. Era el Mesías, el mismo Mesías que iba tras de ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? No le creyeron. ¿Qué es lo que vemos comúnmente con la gente? Hay gente que viene, pero cualquier cosa se anda quejando y luego le pasa lo mismo. O sea, lo usa como un ejemplo. Les pasa lo mismo. Vienen, parece que sí, empiezan las quejas y así como pasó ya, así pasan con el presente, votan al Mesías. Allí estuvo todo el tiempo, pero lo votaron. Esto es interesante, porque vean cómo permite ver la evolución de los comentarios bíblicos, lo que vemos en las escrituras, cómo van usando, como se acuerdan el caso que vimos en la carta de Judas, cómo hay textos que dicen de dónde sacó esto Judas. Bien, ¿por qué dijo Pablo ese, esa roca, y haciendo eco de que daba agua al pueblo? ¿Por qué dice Pablo esa roca es el Mesías? Vamos a ver qué dice. Sí, vamos a ver qué dice el texto siguiente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 7, versículo 38, dice lo siguiente. Yeshua expresa, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Como hemos tratado en otra ocasión, ha habido denominaciones, sobre todo hay una predominante, que piensan que Pedro fue la roca donde fue edificada la iglesia. Ya hemos dicho que incluso Pedro dice lo contrario, ¿se acuerda que lo hemos visto? Que allá dice en la carta de Pedro, no, la roca es Yeshua, o como dicen las regulares versiones, la roca es Jesús. Esa piedra que edificaron los constructores, esa principal es Jesús, no hay nadie más. Y vean cómo este pasaje, Yeshua llega a decir, yo soy esa roca o esa que te genera agua viva, de tal manera que te brotará en abundancia. No te vas a andar preocupando. Incluso cuando vemos también el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 de aquella mujer samaritana que le dice, el Señor, dame de beber de esa agua que está ahí. Va, y dice, no, pues no tienes ni con qué sacarla, ¿cómo te doy? Si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías agua, esa roca. Tú le pedirías agua a esta roca. La mujer se quedó intrigada, pero, pues, ¿quién eres tú, verdad? Cuando vimos que le dice, ¿verdad? Bueno, ve por tu marido. No, no tengo marido. Bueno, bien has dicho, responde el Señor, porque ya has tenido uno, dos, tres, cuatro, y el que tienes hoy no es tu marido. Y la mujer se sintió descubierta y se me hace que tú eres profeta. Entonces podemos decir nosotros, cuando vemos este comentario, a la luz de los textos bíblicos, es decir, algo tuvo que haber pasado como para no quejarse durante todo este espacio y finalmente quejarse. Y la pregunta es, ok, ¿de dónde se alimentaban o de dónde consiguen el agua? La respuesta es muy sencilla dentro de los comentarios rabínicos. Es que esa piedra los venía siguiendo. Un milagro. Y Pablo usa esta figura, por lo que podemos ver,
porque está usando esa misma figura, decir, esa roca que lo seguía era el Mesías. Y ese Mesías es el que permite que uno pueda tener vida. Como dijo nuestro Señor, ríos de agua viva en su interior que lo llenan. Le permiten desarrollar, crecer. No lo detiene nada. Habla, comparte, enseña, transmite. No se detiene. Hay algo que está generando en mí y eso es, y no lo puedo detener. Claro, cuando la gente lo quiera rechazar, pues sí, podrá suceder. Esto es lo que vemos en esta porción y yo quería que ustedes las disfrutaran para que vean cómo ah, los escritores del Nuevo Testamento, muy influidos desde luego por su cultura, por su espacio, en su época, expuestos, porque todos podemos decir sin duda alguna que los discípulos, todos los discípulos iban a las sinagogas, toditos. Todos, inclusive el Señor iba y se presentaba allí y les enseñaba en las sinagogas. Y cuando compartían estas enseñanzas, cómo las enriquecían con comentarios, tratando de explicar, vuelvo a decir, pero Pablo le da una buena sentada. Pues eso que decían los rabinos, pues hoy lo vemos en el Mesías, en el Mesías. El Mesías es la roca que seguía a Israel en el desierto. Ahí siempre estuvo. Así es que así va a estar con nosotros, nunca se va a detener, nunca nos va a dejar, salvo que nosotros nos hartemos, pero siempre, siempre estará con nosotros. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta charla que les he compartido y que nunca se nos olvide que nuestro Señor es esa roca viva que nos mantiene siempre con vida. Dos, shalom. Gracias por ver este video. Te espero en nuestra próxima ocasión. Si te fue de tu agrado, dale like, comparte este video y no olvides suscríbete. Hasta la próxima. Shalom.